digno es el Cordero de Dios. Y comencé a orar, I was praying y decía, Señor, rompe las cadenas. I said, Lord, break the chains. Y el Señor me dice, no, tú declara que se han roto las cadenas. You declare that the chains are broken. Y comencé a declarar en el nombre del Señor Jesucristo, son rotas las cadenas. In the name of Jesus, chains are broken. Y inmediatamente ni me di cuenta, I didn't even realize que se sintió una presencia del Señor. I felt the presence of the Lord. Para que vean, hermanos, so that you may see que hay poder, there's power en declarar la palabra de Dios, declaring the word of God, declarar esa palabra que tiene toda autoridad. It has all authority. Amen. When we declare in faith, cuando declaramos en fe, yo escuché al Señor decirme, tú declaras, you declare, porque te he dado potestad, I've given you power, te he dado autoridad, I've given you authority. Amen, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Y recuerdo una vez, I remember one time, estando en República Dominicana, being in Dominican Republic. ¿Cuántos conocen dónde está Puerto Plata? Do you know where Puerto Plata is? Y a un profeta joven, a young prophet, que estaba con nosotros, el Señor le mostró lo que llaman el malecón. No sé si es la misma palabra en Honduras. Yo la aprendí en República Dominicana. But in the waterfront, the Lord showed, el Señor demostró a este joven, this young man, una estatua, a statue, y le dijo, el Espíritu, the Holy Spirit said, este es un portal de Satanás, es a portal of Satan, donde suben y bajan los demonios, where the demons go up and down. Y de allí gobierna Satanás. De ese punto gobierna Satanás. From that point, Satan governs the island. Gobierna la isla de la República Dominicana. Y él no sabía, él no conocía República Dominicana. He didn't know Dominican Republic. Así que se puso en la computadora a ver dónde. Porque él vio una estatua. Y all he saw was a statue. Y cuando vio la imagen del malecón en Puerto Plata, when he saw the image of the statue in the waterfront of Puerto Plata, he said, that's it, ese es el lugar. Cambiamos nuestra agenda, we changed our agenda, y fuimos con el apóstol Amador que estaba con nosotros. We went with the apostle Amador, y él hizo una declaración, he made a declaration, tumbando los tronos de Satanás. He made a declaration, casting down the thrones of Satan. You know, y es interesante, it's interesting, no todos hemos tenido las mismas experiencias. Not all of us have had the same experiences. Algunos han visto ángeles. Some of you have seen angels. Yo no sé si aquí, I don't know if you're, más de escuchar la voz, even more than hearing the voice, you've seen angels. Han visto ángeles. And there's a reason, hay una razón por la cual Dios quiere mostrarte algo. There's always a reason why God wants to show you something. Y las declaraciones que hacemos, the declarations that we make over our children, sobre nuestros hijos, over our household, sobre nuestro hogar, upon our family, sobre nuestra familia, upon the church, sobre la iglesia del Señor, un nuevo convertido, a new convert, tiene poder, has power. Y el Señor ha delegado ese poder a nosotros. He has delegated that power to each one of us, para que tengamos autoridad. That we have authority en lugares celestiales. That we have authority in the heavenly realm. Y aunque estos ojos físicos no pueden ver muchas cosas, even though those physical eyes cannot see many things. Me recuerdo una vez, I remember one time, estaba mi papá y mi mamá orando por mí. My father, my mother was praying for me. Yo tenía, creo que 17 años. I believe I was 17 years old. Estaba muy enfermo del asma. I was very sick with asthma.
y estaba, o tenía 18, no me recuerdo, maybe 18 years old. Mi papá en un momento tuvo que ir al baño. My father had to go to the bathroom. Y mi mamá y yo seguimos orando. My mother and I continued to pray. Y en el momento que salió mi papá, en el moment that my father left, un demonio se le metió a mi mamá. Ella nunca ha sufrido de asma. A demon got into my mother. She's never suffered from asthma. Y le dio un ataque de asma. She had an asthma attack in that moment. Y yo lo reprendí. I rebuked the demon, entendiendo, understanding que ese demonio había estado en mí. That same demon had been in me. Y ahí lo reprendí en el nombre de Jesucristo. I rebuked it in the name of Jesus and I left my mother. Salió de mi mamá. Pero ¿qué pasa? Que el demonio respetaba la presencia de mi papá. The demon respected the presence of my father. Son cosas, hermanos, en el espíritu. These are things in the spirit that sometimes we don't understand, no entendemos. But there is power. Hay poder. There's power in prayer. Hay poder en oración. So I say it as a testimony to God. Lo digo como testimonio al Señor porque me di cuenta de lo que Dios estaba haciendo. I realized what God was doing. Gloria al Señor. Y es importante, hermano, darle toda la gloria y toda la honra al Señor, ¿verdad? Giving all the honor and all the glory to the Lord. Amen. Vamos a entrar en la palabra del Señor. We're going to do Bible study today, if it's okay. Vamos a hacer estudio bíblico. No siempre lo hago los domingos, pero este va a ser un estudio bíblico. So, say with me, digan después de mí, after 3 days. After 3 days. O digan después de 3 días. Ahora les voy a hacer una pregunta. I'll ask you a question. When did Jesus resurrect? ¿Cuándo resucitó Jesucristo? This is real loud. You can turn it down. I don't need as much volume. Thank you. ¿Cuándo resucitó Jesucristo? When did Jesus Christ resurrect? Digan conmigo, después de 3 días. After 3 days. No tanto lo dijeron conmigo. Vamos a tratarlo otra vez. ¿Cuándo resucitó Jesucristo? After 3 days. Después de 3 días. Ok. Ahora, le voy a descubrir, I'm going to discover un problema de la teología cristiana. I'm going to just uncover a theological problem. What is the theological problem? ¿Cuál es el problema teológico? Cuando digo teología, estamos hablando del estudio de Dios, ¿verdad? No que piensen que es algo muy profundo. What is the problem? ¿Cuál es el problema? La tradición, tradition, dice que Jesús fue muerto ¿cuándo? Sí, díganlo. No tengan temor. On Friday. La tradición dice que murió un viernes. ¿Y cuándo dice la tradición que resucitó? El domingo, el primer día de la semana. Ahí está bien. They're okay there. Actually, he was resurrected before that. Vamos a hablar eso. Ahora, ¿cuál es el problema teológico con esto? What is the theological problem? No son los 3 días. It's not 3 days later. Es un día y medio. It's 1 day and a half. Ni un día completo, not even a full day. Un día sábado, porque los judíos comenzaban el día en la noche. The Saturday, the Jews began their day in the evening. Así que el sábado hubiera comenzado el viernes en la noche. Saturday would have started Saturday night. El día hubiera seguido hasta el sábado por la tarde, until Saturday afternoon. Y después comienza el día del primer día de la semana, then it's the first day of the week, que es el domingo, Sunday. Y ahí dice la Biblia que las mujeres fueron antes de que el sol saliera, even before the sun came out. Y ya Jesús no estaba en la tumba. Jesus was not in the tomb. Así que él no estuvo según la tradición, according to tradition. Y me fascina algo, hermanos. I'm fascinated by something. Las explicaciones que se dan, the explanations that are given por guardar una tradición, for keeping a tradition. Una tradición, pero aún la cosa se pone peor, things get even worse.
¿Cuántos han escuchado Easter? How many of you have heard Easter? ¿Saben de dónde origina Easter? You know where it originates from? Una diosa pagana. It's a pagan goddess. Aún está mencionada en la Biblia. She's even mentioned in the Bible. La diosa Astaroth, Astaroth. Y de ahí viene Yostre, Easter, que es una diosa pagana de la fertilidad. She is the goddess of fertility. ¿Y cuáles son dos símbolos de Easter que vemos hoy en día con los chocolatitos? Dos símbolos. El conejo y los bebitos coloreados. ¿Verdad? Colored eggs and the bunny. ¿Y qué simboliza el conejo? Why the bunny? Porque se reproducen así. They reproduce very fast. Y así que eso es parte de una tradición. Y los huevos, and the eggs, parte de la fertilidad, part of fertility. Los colores, the colors, has to do with worship of the sun. Tiene que ver con adoración del sol. So we're not going to get into that. No vamos a entrar en eso. That was a commercial. Eso era un anuncio solamente. Pero búsquenlo, look at it. Y miren, solamente se ponen en el internet y busquen los orígenes paganos de Easter, ¿verdad? Pagan origins of Easter. Amen. Y aún hay cristianos y no cristianos que saben estas cosas. There are Christians and non-Christians that know these things. Pero ¿qué hacen las iglesias? What do churches do today? Es una pena, ¿verdad? Decir esto. It feels bad to say this. Pero muchas iglesias, como saben que hoy hay más gente, today more people go to church. Así que tienen una actividad para los niños, encontrar chocolates. They have an activity for the children to find chocolate eggs. Y así mismo, sin darse cuenta, without realizing, participamos de fiestas paganas. We participate of pagan feasts. Así que no vamos a entrar en eso. We're not going to get into that. Vamos a Mateo 12, Matthew 12, el verso 40, verse 40. And Lazaro, you might need to help because I'm going to go one scripture after another. So it's going to be very fast. Mateo 12:40, Matthew 12, verse 40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. En el verso 39, esto se llama la señal de Jonás profeta. In verse 39, this is called the sign of the prophet Jonah. Amen. 3 días y 3 noches. Le voy a dar la clave. I'm going to give you the answer. Antes de darle todo el examen, before the whole exam, I'm just going to give you the answer. Le voy a dar la respuesta. Jesus died on a Wednesday afternoon. Jesús murió un miércoles por la tarde. He was buried Wednesday night, before the evening. Él fue enterrado, fue puesto en el sepulcro antes del anochecer. El próximo día, the next day, y mírenlo en su Biblia, just look it in your Bible, era un día de santa convocación. It was a day of holy convocation, donde todo el pueblo de Israel, where all of the people of Israel tenían que celebrar, they had to celebrate. Este día seguía el día de la Pascua. It followed the days of the Passover. Para los que saben en Éxodo, those of you that know in Exodus, en el libro de Éxodo habla de la fiesta de los panes sin levadura. It talks about the feast of the unleavened bread. Lo que viene primero, what comes first, es la Pascua, is the Passover. Después de eso viene un día de santa convocación. It comes a day of holy convocation. Y el séptimo día, 7 days later, otra vez otro día de santa convocación. They do another day of holy convocation. Entonces esos días se llamaban el gran
día del sábado. Those days are called the Great Sabbath Day. Entonces no era el sábado semanal. It was not the weekly Sabbath. It was the Great Sabbath Day. No era el sábado semanal, sino era el gran día del sábado. Hay una diferencia. Por ejemplo, for example, ¿cuándo cayó la Pascua este año? When did Passover fall this week? En esta semana. Ocurrió, it happened. Nosotros celebramos el domingo pasado, right? We celebrated last Sunday. But it's been our tradition, ha sido nuestra tradición celebrarlo el día de la Pascua, the actual day of the Passover. Que era el día, en la noche del lunes, it was the evening of Monday, y el día del martes, and the day of Saturday. Ahora, el día que le sigue, the next day that follows, para los judíos, for the Jews, es un gran sábado, el gran día del sábado. It is a great Sabbath day. Y se llama así porque es un día de reposo. It is a day of rest, donde solamente está el pueblo para adorar a Dios. The people are only supposed to worship God. No pueden hacer ninguna obra. They cannot do any work that day. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amen. Gloria a Dios. Juan capítulo 2, 19. John 2 and verse 19. Y voy a ir rapidito, así que si no tienen tiempo para agarrarlo, anótenlo, ¿verdad? Y lo pueden mirar después. Juan capítulo 2, verso 19. John 2 and verse 19. Dice, respondió Jesús y dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Destroy this temple and I will raise it again in 3 days. Amen. Y ese templo era su cuerpo. That temple was his body. En Marcos 9, 31, Mark 9 and verse 31. Dice la Biblia, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas muerto él resucitará al tercer día. Amen. The Son of Man is going to be betrayed into the hands of men. They will kill him, and after 3 days he will arise. Amen. En inglés dice después de 3 días, en español dice a los 3 días, pero es después de 3 días. It's after 3 days. Porque ya tenemos la señal establecida. We have the established sign that would be 3 days and 3 nights. 3 días y 3 noches. Amen. Matthew 27, verse 63. Mateo 27 y el verso 63. Mateo 27 y verso 63. Me encanta ese piano, como tocas y arriba ahí. Es hermoso. Amen. Praise God. Matthew 27, verse 63. Mateo 27, 63. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, viviendo aún, dijo, después de 3 días resucitaré. Sir, they said, we remember that while he was still alive, that deceiver said, after 3 days I will rise again. Miren, aún los incrédulos, even the unbelievers, estaban atentos a la voz de Jesús. They were attentive to the voice of Jesus. Y pusieron guardas, and they placed guards en la tumba de Jesús, at the tomb of Jesus. Por si acaso estaba vivo allí, in case he was alive there. O por si acaso vinieran los discípulos de él, or that in case his disciples came en la noche, robarse el cuerpo de Jesús, steal the body of Jesus, para después decir que resucitó. Afterwards, they would say that he resurrected. Así que ahí estaban ellos, they were there. 3 días, 3 days. Porque así había dicho Jesús. Jesus said, después de 3 días, after 3 days. Ellos querían comprobar, they wanted to prove que su profecía era mentira. They wanted to prove that he had prophesied deceiving the people. Así que pusieron guardas. They placed guards at the tomb. Miren, ni los discípulos, not even the disciples. Miren, los incrédulos creyeron más que los discípulos.
The unbelievers believed more. Porque ni los discípulos visitaron la tumba. They didn't visit the tomb. The only reason the women went, la única razón que las mujeres fueron, fue para ponerle perfume al cuerpo de Jesús. They were going to perfume the body of Jesus. But they weren't going because they believed. Ellas no fueron porque creían que Él se había levantado. He had told them many times, les había dicho muchas veces, y nos pasa igual. The same thing happens to us. El Señor nos dice, the Lord tells us, nos declara su palabra. He declares His word to us. Y hay nosotros como si no tuviéramos un Dios, as if we had no God. Gloria a Dios, aleluya. John 11, Juan 11, verso 9, verse 9. John 11, verse 9. ¿Qué es un día? What is a day? I don't know, that smell of coffee is getting to me. Ese aroma de café me está llegando. Es sabroso. Aleluya. Juan 11, John 11, verse 9. Amen. Dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Aren't there not 12 hours of daylight? En inglés está un poquito más claro. Está hablando de la luz del sol. No tiene el día. O sea, la luz del sol es lo que se llama del día. The day is called. Y no se medía la hora como estos relojes. The hour was not measured by these clocks. Era medido por yo no sé cómo se le dice en español, son esa cosa que va seguida por el sol. O sea, se ve la sombra del sol. No, sundial, anybody? Anochecer. No, es un instrumento para medir las horas del día según el sol le da. No en brújula, pero algo semejante, que según la sombra del sol, donde cae la sombra, esa es la hora del día. Sí, ustedes saben lo que es, lo único que no sabemos el nombre. Reloj del sol. ¿Ah? Reloj del sol. Reloj del sol, ok, amén, reloj del sol, amén. En inglés es sundial. Sí, thank you. Amen. Muy bien. Entonces, los 12 se dividía el día en 12 días, 12 horas. Así que cuando Jesús decía 3 días y 3 noches, when the Lord said 3 days and 3 nights, son 3 días de 12 horas, and 3 days of 12 hours. Amen. El Señor, hermanos, no gastaba palabras. He didn't waste any words. Lo que Él decía era con una razón. He would say things for a reason. Amen. Bien. Ok. En Lucas 23, en Luke 23, y el verso 44, verse 44. Lucas 23, 44. Luke 23 and verse 44. Bien. Y vamos a leer hasta el verso 44. We'll read the verse 44. Y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. It was now about the 6th hour, 12 noon, and darkness came over the whole land until the 9th hour. Aquí habla de la hora sexta y de la hora nona. Talks about the 6th hour and the 9th hour. La hora sexta viene siendo el mediodía. The 6th hour is the midday. Y la hora nona sería más o menos las 3 de la tarde, ¿verdad? The 9th hour would have been about 3 in the afternoon. Ahora, durante este tiempo, during this time, el sol se oscurece. The sun is darkened. Toda la tierra está en oscuridad. All of the earth is in darkness. Durante no sabemos hasta dónde, we don't know until where, pero toda la tierra de Israel, all of Israel, estaba en oscuridad. It was in darkness. En ese tiempo, en esas 3 horas, sucedieron fenómenos. There were some phenomena. Hubieron terremotos. There were earthquakes. Muertos resucitaron. Dead people arose from the tomb. El velo, la cortina del templo, the curtain of the temple, se rompió en dos. It rent in two. Amen.
Ahora, a la hora de la nona, at the ninth hour, dice la Biblia que él muere, he dies. Ahora quiero que mentalicen, I want you to mentalize that this is Wednesday. Vamos a Marcos 15, verso 42. Let's go to Mark 15 and verse 44. Lo vamos a mirar todo esto cronológicamente. We're going to look at this chronologically. Y me gusta porque es la Biblia. I like it because this is the Bible. La Biblia nos está dando la verdad. The Bible is telling us the truth. Dice en el verso 42, Mark 15 and verse 42, Marcos 15 y el verso 42. Y cuando fue la tarde o la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, o en la otra versión dice la víspera del día de reposo. The Bible tells us here, so as evening approached, it was the day before the Sabbath. Y ese día, that day, ellos tenían que enterrar el cuerpo de Jesús. They had to bury the body of Jesus. Ese mismo día, that same day. Porque en el día del sábado, in the day of the Passover, of Sabbath, ellos no podían hacer ninguna obra. They could not do any work. Y menos tocar un cuerpo muerto, and even less to touch a dead body. Era inmundo, it was unclean. Así que dice la Biblia, the Bible says que antes que cayera la noche, even before the night fell, Jesús fue tomado, he was taken from the cross. Vamos a Juan 19, 31, John 19 verse 31. Perdón, Juan 19, 31 primero y después el 39. Juan 19, 31, John 19, 31. Dice, los judíos entonces como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz del día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Oigan, dice la Biblia que ese día de reposo era de gran solemnidad, porque era el gran día del sábado. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. So the desire was that they asked Pilate on the day of the preparation day, the Jews asked Pilate that the legs of those that had been crucified be broken. Ahora, ¿por qué le quebraron las piernas? Why did they break their legs? Por si acaso estaban vivos, in case they were alive, que no se escaparan, they couldn't escape. Entonces le quebraron las piernas, they would break their legs. Wow, un poco violento, ¿verdad? It's a little bit violent. Y eso le hicieron a los ladrones, they did that to the thieves. Pero al Señor Jesús, the Lord Jesus, cuando llegaron donde Él, when they came to Him, He was already dead. Dice la Biblia que ya estaba muerto. De tanto sufrir, so much suffering, el Señor ya había muerto. He had already expired. En el verso 39, en verse 39, Juan 19, 39, John 19, verse 39, dice, y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, envolviéronle en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno. Verse 39 says, he was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus bought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds, and taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices and strips of linen. This was in accordance to the Jewish burial customs. At the place where Jesus was crucified, there was a garden, and the garden and the tomb in which no one had ever been laid. Amen. Así que ese mismo día, the same day, entre las 3 de la tarde, between 3 in the afternoon y el anochecer, and nightfall,
fue tomado el cuerpo de Jesús, the body of Jesus was taken, y puesto en la tumba, placed in the tomb. Termina el día miércoles. Wednesday is over. Ahora comienzan los 3 días y las 3 noches. Now begin the 3 nights and 3 days. Amen. Vamos a seguir. Let's continue. Thursday during the days of first day. Thursday night, jueves en la noche, y viernes en el día vienen siendo 2 días. Friday night, viernes en la noche, y sábado en el día vienen siendo 3 días y 3 noches. Ya el sábado en la noche, already Saturday evening, entre el anochecer del sábado, between the time the night fell, y las mujeres llegaron a la tumba, ya Cristo había resucitado. Jesus had resurrected. Él ya se había levantado de la tumba. He had already risen from the tomb. Guardas estaban ahí, the guards were there. Ellas pensaban, ¿quién nos va a mover la piedra? They had thought, who's going to remove the rock? Y la piedra ya estaba removida. It had already been moved. Aleluya. Recuerden que en 2004 visité el lugar de la tumba, visited the place of the tomb, y dice allí, ya no está aquí, ha resucitado. He's no longer here. He is risen. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Es algo poderoso. It's something so powerful. Hermanos, ver el poder de nuestro Dios por amor. Sing the power of our God because of love. Esas mujeres se asustaron de por vida. Gloria al Señor. Esto fue un cumplimiento. This was a fulfillment. En el libro de Daniel, in the book of Daniel, el capítulo 9 y el verso 24, en Daniel chapter 9 and verse 24. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno es servir un Dios de poder. How good it is to serve a God of power. Aleluya. Nuestro Dios no está muerto, Él está vivo. Amén. Daniel 9, 24. My iPad is not cooperating. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin. Miren lo que dice aquí la profecía: y poner fin al pecado, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aleluya. Wow. ¿Se cumple la palabra o no se cumple? Can we look at that in English, please? 70 weeks are determined for your people and for your holy city to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. Hallelujah. Daniel didn't see Jesus. Daniel no vio a Jesús, but he saw in prophecy and vision, vio en visión, vio en profecía lo que Dios iba a hacer, what God was going to do. Porque era un hombre de deseos. He was a man of desires. Quería ver el mover de Dios. He wanted to see the move of God. Quería ver el cumplimiento. He wanted to see the fulfillment of the prophecy. Hallelujah. En el verso que le sigue, verse 25, verso 25. Gloria a Dios. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza
y el muro en tiempos antiguos. Can you know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince there shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be up again, and the wall even in troublesome times. Ustedes saben que el templo de Salomón había sido destruido. The temple of Solomon had been destroyed. El pueblo estaba en cautiverio. The people were in servanthood. They were in slavery. Los babilónicos dominaban. The Babylonians dominated. The Medes and the Persians, los Medios y los Persas, eran los que tomaban control. They took control of the people of God, del pueblo de Dios. Pero Daniel veía en visión, God, en la profecía, Daniel seeing the prophecies. Pero Señor, tú dijiste, Lord, you said que ibas a reedificar, you're going to rebuild. Tú ibas a hacer algo nuevo, you're going to do something new. Y aquí viene la palabra. The word of God comes hasta el Mesías príncipe y le da 7 semanas y 62 semanas. He gave him 7 weeks and 62 weeks. No vamos a entrar en la explicación de esas semanas en este momento. We're not going to go into the explanation of those weeks right now. Pero hablaba de que las calles se iban a reconstruir. The streets would be rebuilt. La pared, the walls would be of Jerusalem, la pared de Jerusalén iban a ser reconstruidas aún en tiempos angustiosos, even in dark, in troublesome times. Y en el verso 26, verse 26, dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. After the 62 weeks, the life of the Messiah would be taken away. Noten, hermanos, 62 y 7 son 69, pero eran 70 semanas que Daniel estaba mirando. 62 and 7 are only 69 weeks. There's a 70th week, hay otra semana. Dice: se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Saben que Israel fue destruida 70 años después de la venida de Cristo. 70 years after the coming of Christ, Israel was again destroyed. Y no fue reconstruida, was not rebuilt, hasta el 1948, until 1948. It did not become a government again. No vino a ser un gobierno otra vez. Amen. Verse 27, verso 27. Gloria al Señor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. In another week, he will confirm the covenant with many. Saben que el Pastor Owen ha estado hablando de los pactos. Pastor Owen has been speaking about the pacts, the covenants. Noten lo que dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo es la mitad de la semana? When is the middle of the week? Wednesday. A la mitad de la semana, noten lo que dice: hará cesar el sacrificio y la ofrenda. The sacrifice and the offering will be done. ¿Cuál fue el símbolo de eso? What was the symbol of that? En el momento que Jesús muere, in the moment that Jesus died, ¿qué ocurrió con el velo del templo? What happened with the veil of the temple? Se rasgó en dos. It was completely broken, torn in half. Exponiendo el lugar santísimo, exposing the holiest of holies. Y era cumplimiento de lo que estaba escrito en Daniel, was fulfillment, porque ya el sacrificio, el último sacrificio fue hecho, y fue el de Jesús en la cruz. The last sacrifice that needed to be made was the one of Jesus on the cross of Calvary. Y desde ese punto, no más sacrificio. From that point forward, no more sacrifice.
sacrifice. Y dice que en la mitad de la semana iba a traer un término al sacrificio. In the middle of the week, he would bring an end to the sacrifice. Gloria a Dios. Do you believe it? ¿Lo creen, hermanos? ¿Por qué la iglesia tradicional no quiere abrazar estas cosas? Why doesn't the traditional church? Y yo no lo voy a culpar a ellos porque me culpo yo también. I'm not just going to accuse them, I'm going to accuse myself too. Somos muy duros para cambiar nuestras tradiciones. We're just very hard to change our traditions. Es que nos gusta. You know, we got used to it. Ya nos acostumbramos. Ya no las podemos cambiar. We can't change them anymore. Pero miren lo que la Biblia dice. Look at what the Bible says. No dice que fue un viernes. It doesn't say it was a Friday. Lo que dice es, lo que entendemos, what we can understand, que a la mitad de la semana, in the middle of the week, que cae un miércoles, it falls on a Wednesday, fue cuando Jesús murió en la cruz. That's when Jesus died on the cross. ¿Saben? Es como los globos de los niños. It's like the balloons of the children. Cuando le meten una aguja, se salió por ella. All the healing left. Pero ¿saben lo que no cambia? You know what doesn't change? Y yo aún puedo ir a un servicio tradicional. I can go to a traditional service on a Sunday, un domingo, y gozarme. I can still rejoice. ¿Saben por qué? Porque mi Cristo resucitó. Because my Jesus resurrected. Porque mi conocimiento, my understanding and my knowledge no cambia el hecho de que Cristo murió y resucitó por mí. It doesn't change the fact that Jesus died and resurrected for me. But as a pastor, como pastor, les tengo que decir lo que Dios ha puesto en mi espíritu. God has placed in my spirit to tell you, para decirles. In Jeremiah 10, Jeremías 10, hay una admonición, there's an admonition. El verso 1, verse 1. Oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre nosotros, la casa de Israel. Hear the word that the Lord has spoken, which the Lord speaks to you, O house of Israel. Next verse, please. Hallelujah. No aprendáis, así dijo el Señor, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Do not learn the way of the nations. Do not learn the way of the Gentiles. Do not be dismayed at the signs of heaven, for the Gentiles are dismayed at them. No podemos, hermanos, por tradición, voy a seguir en la misma tradición. Especial, mira, hermanos, Daniel no era un hombre de tradición. Daniel was not a man of tradition. Daniel era un hombre que buscaba de Dios. He was a man that sought after God. Daniel era un hombre que quería saber, Señor, tú dijiste, Lord, you said. Y se arrodillaba 3 veces al día. He would kneel 3 times a day. Se puso en ayuno por 21 días. He fasted for 21 days por saber, Señor, ¿cuándo es el cumplimiento? When is the fulfillment of your word? ¿Cuándo será el cumplimiento de tu palabra? Daniel saw things that the Apostle John saw. Daniel vio cosas que el apóstol Juan vio. Lo único que Daniel no se le permitió escribir lo que había visto. Daniel was not allowed to write what he saw. Pero después viene Juan. Afterwards comes John, and he is told, él se le ha dicho, ahora escribe las cosas. Write the things that I will show you. Porque no era el tiempo de su cumplimiento. It was not the time of its fulfillment. Eso lo ven en Daniel capítulo 12. You'll see that in Daniel chapter 12. Amen, hallelujah. Yo me gozo con el Señor. I rejoice with the Lord. Porque Él está aquí. He is here. Vamos a estar de pies. Let's stand.